Aquí estamos de regreso. Hoy no traigo un tema en particular, hoy vamos a hablar de lo que ustedes quieran, cualquier cosa que quieran preguntar. Recuerden que el propósito es hablar de filosofía lo más sencillo posible. Yo sé que hay mucha gente que se ha conectado, que sabe mucho de filosofía, que tiene muchos conceptos filosóficos muy profundos, y eso es el propósito tal cual de la filosofía en cuanto a la ciencia de la filosofía, o bueno, no quiero llamar la ciencia de la filosofía, sino la práctica de la filosofía. Pero yo estoy aquí para hacerlo lo más sencillo posible, estoy aquí para hacerles la filosofía lo más agradable posible y que no sea tan enredada ni tan compleja. Entonces, pues bueno, temas hay muchos de los que hablar, yo puedo hablarles de muchas cosas, que es lo que usualmente hago en el podcast. Tengo ciertas tendencias cronológicas de estar hablando de filosofía sobre desde el inicio de los presocráticos. Ahorita vamos ya en San Anselmo de Canterbury, entonces pues ahí vamos, pero de lo que ustedes quieran hablar, todo es filosofía, todo aquello que en nuestras vidas es afectado por ello es filosofía. Entonces podemos hablar de eso sin ningún problema. Recuerden que todas las ciencias, todas las áreas emanaron del pensamiento filosófico, perdón. Entonces es muy importante siempre tener presente que la filosofía es todo, ¿no? Ahorita estoy leyendo sus comentarios porque sí, dice el Dusky que se andaba vivo, aquí sigo. Matías dice, hola, profe, ¿cómo está? Pues aquí estamos, afortunadamente, todavía hablando de filosofía y estando aquí siempre presentes, ¿no? Dice, pensé que no transmitías, pues sí, les digo, dejé de transmitir muchísimo tiempo, pero pues ahorita voy a tratar de hacer lo posible, ser más constante. Antier les digo que hice un en vivo, pero pues ahorita voy a tratar de estar haciéndolo lo más que seguido que pueda, horas que tenga libre, las voy a aprovechar para poder estar con ustedes, ¿no? Dice, yo lo único que sé es que no sé nada. Perfecto, pues es que es justamente la cuestión filosófica. Sócrates fue muy humilde al decir yo solo sé que no sé nada, siendo que Sócrates sabía demasiadas cosas, o sea, era como un tanto irónico la frase socrática, pero bueno, desde la perspectiva de Sócrates, yo solo sé que no sé nada era lo mínimo que él sabía, lo ínfimo que él tenía de conocimiento filosófico, pues era todavía muchísimo más que estaba por descubrirse, y eso es a lo que apuntaba, ¿no? Esta máxima socrática que tiende a ser muy, pues no quiero decir menospreciada, pero sí así nada más soltada sin razonar muchas veces, pues hablaba de eso, ¿no? De que lo que él había descubierto, lo poco que él había descubierto en cuanto a la verdad, pues era mínimo, era una gota en comparación con lo que era el mar del conocimiento. Entonces, pues por eso estamos aquí tratando de hablar y de pensar sobre conocimiento, ¿no? Dice el Dusky, ando leyendo un libro de moral en la historia humana. La verdad es interesante, es que eso es muy interesante. No sé si tengas el dato del autor, porque obviamente la moral es temporal. O sea, ¿a qué me refiero con temporal? No existe una visión absoluta de la moralidad en cuanto a lo que es la moralidad en general. Ya lo planteó Sócrates en algún momento, bueno, Platón en los diálogos, principalmente en el Menón, en el Menón y el Eutifrón, ¿no? Lo que era la moral, lo que era la virtud y cómo funcionaban estas dos cosas. Pero, por ejemplo, lo que es la moral, le preguntaba Sócrates a Eutifrón, ¿no? Le dice, oye, ¿tú crees de verdad que existe una moral por la cual todos debemos de regirnos, o existe una moral la cual es temporal y que se adapta a las necesidades de ese momento? Por decir, ¿no? Puedo decir que ciertas cosas que son buenas o malas hoy en día, en el pasado podían ser consideradas viceversa. Por ejemplo, algo bueno, ¿no? No sé, hoy en día es bueno rezar desde una perspectiva religiosa sin ninguna tendencia o sin ningún sesgo, ¿no? Puedes practicar cualquier religión. Si vivíamos en la España del siglo XIII, pues obviamente no podías practicar cualquier religión porque tenías que practicar el cristianismo. Y no nos vayamos tan lejos, la España del franquismo pues era completamente cristiana, y practicar otra religión pues te podía causar muchos problemas. Hoy sabemos que existe esta libertad de religiones, por lo menos en los países latinoamericanos. Ya los estados que son religiosos, como los estados islámicos o el supuesto estado judío de lo que es el supuesto estado de Israel, pues bueno, solamente practican esas religiones, aunque hay, entre comillas, libertad, pues sabemos que en realidad no la hay, ¿no? Pero esas reglas se van adaptando, esas reglas van cambiando y van siendo, ¿cómo se llama? Van siendo condicionadas por la sociedad de ese momento, ¿no? Todo lo que suceda moralmente, todo lo que se piense en cuanto a bien y mal, pues va a depender muchísimo del lugar, del tiempo y de la misma sociedad, cómo la sociedad se va forjando y cómo la sociedad va estableciendo lo que ellos consideran como bueno o malo, ¿no? Porque incluso si pensamos en todos estos valores o pensamos en todas estas cuestiones que tienen que ver con la virtud, la justicia, la templanza, que son virtudes, por así decirlo,
pues también tienen mucho sesgo histórico y tienen mucho sesgo social. Cada quien define esas cosas, como en algún momento dijeron los sofistas, Protágoras principalmente dijo, todo es relativo y subjetivo, entonces no hay una verdad absoluta, todo es interpretativo, pero más que interpretativo es que todo se va acoplando y se va ajustando a la realidad del momento. Y eso es muy cierto, ¿no? Pero entonces si el Duskill tienes el nombre del autor dice el libro, de la moral en la historia humana, la verdad es interesante, pues sí, te pediría de favor si me lo pudieras pasar porque suena bastante interesante, ¿no? Dice Chalezote por los problemas de salud, ojalá mejore la situación. Sí, ahí vamos. O sea, la terapia me ha servido, o sea, de verdad, les tengo mucho respeto y un aplauso para todos aquellos que se dedican a las ciencias de la salud, porque de verdad es un área que requiere muchísimo, muchísimo estudio y que cualquier pifia, cualquier mínimo error que puedes llegar a cometer, pues puedes dañar al paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso fue una negligencia completamente mía. Tuve un desgarro, sentí el tirón y dije, ay, pues no es nada, no pasa nada, yo me curo, ya saben, me pongo hielito, me tomo mis pastillas y listo, ¿no? Entonces volví a jugar, me volví a desgarrar y dije, no, ya tengo que tener más cuidado, no puse atención una vez más al desgarro, pero lo que hice fue, no jugué por un tiempo, no entrené y cuando ya no me dolía, dije, pues ya voy a poder jugar. Pues el domingo pasado otro desgarre, y fue que dije, ¿sabes qué? No, vámonos al fisio porque, o sea, no puedes estar haciendo eso porque puede haber secuelas más graves, ¿no? Y eso fue justamente lo que me dijo la fisio, ¿sabes qué? Necesitamos que esto cure porque puede haber fibrosis, puede morir el músculo, y pues bueno, yo que soy un poco ignaro en todo eso que tiene que ver con la salud, pues sí me espanté, entonces dije, ¿sabes qué? No, te necesito que ella me lo trate, me lo cuide, y principalmente, y aquí, bueno, digo, a lo mejor ustedes dirán, a mí qué me importa la vida de este güey, pero lo importante es que, por ejemplo, yo empecé a jugar otra vez porque amo el fútbol americano. Ya no me quise aventar a los golpes con el fútbol americano. Dije, vamos a jugar tochito, es menos riesgoso. Tiene lo suyo, tiene sus tintes un tanto complicados y difíciles en cuanto a lesiones, porque es muy rápido. Entonces, cortes, sprints rapidísimos, puedes causar justamente este tipo de lesiones. Entonces dije, quiero atenderme porque quiero seguir disfrutando de lo que amo, que es ese deporte. Y pues bueno, bajar de peso, ya saben, todo lo que involucra un deporte, todo lo que involucra la actividad física, que siempre es algo positivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues bueno, recomendación para todos ustedes, sé que están aquí para hablar de filosofía y no hablar de deportes, pero si quieren ustedes hacer una actividad física o tienen un deporte que les guste, siempre asesórense, tengan cuidado, y más si ya están viejos como yo, ¿no? Entonces, pues háganlo con mucha precaución, ¿no? Pero pues ahí vamos, poco a poco. Muchísimas gracias. También les quiero agradecer por los compartidos, veo que están compartiendo el live, les agradezco mucho. También les agradezco que den like aquí, porque entre más likes den, pues obviamente esto llega a más personas y pues más pueden empezar a familiarizarse y enamorarse, como lo hago yo, de la filosofía, porque de verdad yo estoy enamorado de la filosofía, por eso es filosofía, amor al pensamiento. Y siempre estoy aquí para poder compartirles esa pasión y ese amor que le tengo al pensamiento, a la filosofía. Y más que a la filosofía en sí, como que a los filósofos. ¿Y por qué a los filósofos les voy a decir así a grandes rasgos? Porque creo que el trabajo que hacen los filósofos es fundamental para el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de la humanidad. Aunque la humanidad hoy en día ya se preocupa más por la técnica, se preocupa más por la tecnología, por la ciencia y se preocupa más por el desarrollo del progreso humano en cuanto a tecnología y ciencia, todavía los filósofos tienen esta tarea tan complicada de pensar por aquellos que no quieren pensar o por aquellos que no saben o no le encuentran el gusto al pensamiento. Entonces creo que es muy importante siempre en la labor de los filósofos y por eso yo siempre aquí les hablo de filósofos, hablo del pensamiento de esos filósofos, los tintes tanto positivos como negativos, porque todos los filósofos tienen algo bueno o algo malo, pero siempre es importante tomarlo. Y en cuanto al pensamiento y a la vida del filósofo, siempre hay que yo ya decía Franco Volpi, filósofo italiano, hay que separar al autor de la obra. La obra puede ser muy buena, el autor puede ser pésimo, misógino, racista, etcétera, pero la obra es digna de analizarse. Puede ser que esta obra esté manchada con alguno de estos tintes elitistas, racistas, etcétera, pero ya es labor de los filósofos y de aquellos que analizamos el pensamiento, pues separar esa parte y tratar de rescatar lo bueno, ¿no? Creo que lo importante siempre es hacer sincretismo, tomar lo bueno de lo malo y tomar lo malo de lo bueno para entenderlo, poder criticarlo y hacer un juicio, ¿no? Siempre es importante dar nuestra opinión sobre las cosas, pero esta opinión siempre informada y esta opinión siempre racional y una opinión que sea abierta y no completamente dogmática, demagógica, que sea la verdad absoluta y que nadie me la puede negar.
No, siempre estar abierto al pensamiento. Dice el Dusky, el libro se llama Humanidad e Inhumanidad, una historia moral del siglo XX. Pues lo voy a buscar, muchísimas gracias. No sé si tengas el autor, porque no sé si a lo mejor son varios, pero te agradezco muchísimo, ¿no? Dice Matías, los símbolos son el problema porque como la moral y los significados cambian por múltiples factores. Y es que ya lo decía Kant en algún momento, ¿no? Nosotros no vamos a poder llegar a conocer nunca la realidad absoluta. Podemos llegar a conocer los conceptos que nuestro lenguaje nos permite conocer. Y estos conceptos son completamente subjetivos una vez más. ¿Por qué? Porque el concepto del amor no es lo mismo en Latinoamérica que lo que es en Europa, no es lo mismo el concepto de lo que es la valentía en la India, a lo que es en el norte de Rusia, etcétera, ¿no? Todo también es regional, todo por áreas también se va haciendo o se va definiendo en cuanto a la cultura, las tradiciones y pues obviamente la convivencia, las conexiones interpersonales que existen entre los individuos de un área, ¿no? Los individuos de una región. Entonces, nunca hay que creer que tenemos el conocimiento absoluto, nunca hay que creer que nuestras reglas o nuestro pensamiento sobre la justicia, la moral, la ética, la verdad, etcétera, es la única que hay que defenderla a capa y espada, pero sí podemos defenderlo en cuanto a nuestras opiniones y tener la mente abierta para poder crear conceptos nuevos. Ya lo decía tanto Platón, como lo dijo después Hegel, como lo dijo también Marx, todo es dialéctica, todo es un proceso de premisas, antítesis y síntesis que se convierten una vez más en premisas y estas premisas son las que poco a poco nos van a llevar al conocimiento o a la posible verdad absoluta, ¿no? Veo que dice el Dusky, Jonathan Glover. Perfecto, muchísimas gracias. Lo voy a checar porque obviamente esta cuestión de la moral a través de la historia, a través de los contextos históricos, pues es muy, muy interesante, ¿no? Dice, está bastante interesante el libro porque habla a detalle de cómo el tiempo demuestra qué tan lejos se puede llegar cuando se rompe unas reglas. Y es que, híjole, eso que mencionas es súper interesante porque me recuerda mucho a la historia de la filosofía de Henry David Thoreau. Henry David Thoreau es un filósofo norteamericano que él va a plantear esta idea de que las leyes, aunque sean leyes, no necesariamente son o éticas o morales o incluso justas. Él planteaba que nosotros debemos de incluso, es nuestra obligación, así lo planteaba de Henry David Thoreau, que nuestra obligación es ir en contra de una ley injusta, de lo que nosotros consideremos bajo el análisis filosófico, una introspección y un pensamiento profundo. Veamos que es una ley que no es justa, es nuestra obligación ir en contra de ella. Si el ejemplo es su vida tal cual, porque aproximadamente a mediados del siglo XIX es que él plantea toda esta teoría y él se ve enfrentado justamente a una situación muy similar. Él vive en Estados Unidos está a punto de ir a una guerra con un país al cual Henry David Thoreau le parecía que era una guerra injusta y él decide no apoyar esa guerra. Ustedes dirán, bueno, no apoyar esa guerra a Estados Unidos, ¿qué le importa? Bueno, él hace una especie como de lo que hizo Gandhi, que era la desobediencia civil, y que bueno, proviene de la filosofía de Henry David Thoreau, lo que es la desobediencia civil o la resistencia pacífica, por así decirlo. Bueno, es que son los dos conceptos. Y decide no pagar impuestos o no pagar el impuesto que iba para esa guerra. En ese entonces, ese impuesto no era obligatorio, es decir, él no iba a tener unas consecuencias legales fuertes de que lo fueran a apresar o lo fueran a exiliar o cualquier cosa, pero él dice, no estoy rompiendo la ley, no estoy yendo en contra de la ley, simplemente estoy desobedeciendo algo que a mí me parece injusto y decide no pagar esos impuestos. Spoiler, ¿cuál era esa guerra? Era la guerra con México, cuando nos quitaron el territorio aquí en México, lo que era California, todas estas regiones, lo quitan y pues entonces, bueno, más bien, empezará toda esa guerra donde perdemos Texas, todo eso, que bueno, eso es harina de otro costal, pero Henry David Thoreau decide no pagar ese impuesto para no ser partícipe de una ley o de un establecimiento injusto como lo era la guerra que Estados Unidos hace a mediados del siglo XIX a México para quitarle su territorio, ¿no? Entonces, es muy importante eso porque dice, ¿qué tan lejos se puede llegar cuando se rompe una regla? Tal vez Henry David Thoreau no lo logró, ¿no? O sea, él, pues nos quitaron aquí a México el territorio, pero por ejemplo, Mahatma Gandhi sí lo hizo. O sea, la resistencia pacífica, la desobediencia civil llevó a la India a convertirse en un país independiente, liberarse por completo del virreinato de los ingleses. Y esta historia es muy curiosa. De hecho, hay un libro, no recuerdo cómo se llama, bueno, lo tengo aquí, ahorita se los voy a enseñar, que es de la editorial Siglo XXI, que se llama Asia,
Ay, no perdón, estoy divagando, pero bueno, en ese libro está una historia de cómo Gandhi hizo la desobediencia civil y la resistencia pacífica ante el imperio del virreinato inglés. El virreinato le decide poner un impuesto sobre la sal a la India, porque la comida de la India, ustedes saben, tiene muchas especies y pues tiene mucha sal, ¿no? Especias, perdón. Especias y mucha sal. Entonces les decide poner un impuesto carísimo para decir, pues bueno, les estoy atacando a su cultura, a sus tradiciones y pues obviamente esto les va a causar un choque cultural y un problema pues en sus tradiciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace Mahatma Gandhi? Va a ser algo que se va a conocer como la Marcha de la Sal, desde Nueva Delhi, que prácticamente, bueno, la India es una cosa como así, ¿no? O sea, es prácticamente como cerca al norte de la India, decide hacer una marcha hasta abajo, hasta el mar Índico, y literal recoger sal del mar para decirle, no necesitamos de la sal que nos da la India, cuando la naturaleza nos puede dar la sal misma, ¿no? Entonces, cuando se da la marcha de la sal, estoy hablándoles a grandes rasgos, no recuerdo bien la historia porque la leí hace muchísimo tiempo, pero lo que sí recuerdo es que después de ese evento, el virrey de la India, o el que venía o que había mandado los ingleses, pide reunirse con Gandhi, le dice, ¿sabes qué? Necesito juntarme con él porque pues necesitamos ver cómo arreglar esta situación, ¿no? Se dice o cuenta la historia, no sé qué tan verídica sea, una vez más les digo, este es un relato que yo leí, no sé si sea cierto, pero cuenta la historia que llega Gandhi frente al virrey y el virrey, pues en el palacio que tenía el virrey en la India, le dice, ¿sabes qué? Pues le ofrecemos lo que quiera comer, lo que quiera tomar, pues estoy bienvenido para dialogar esta situación y ver cómo lo arreglamos, ¿no? Y pues Gandhi lo único que dice, lo único que quiero es un vaso con agua. Bueno, pues está bien, ¿no? Entonces le pide a su sirvienta, hay que traerle un vaso con agua aquí al señor. Y cuando le colocan el vaso del agua en la mesa, Gandhi de su bolsillo, bueno, no sé dónde lo traería, porque ven que traía como una manta, no sé dónde traería, saca un puño de sal y se lo echa al agua, ¿no? Así como de, no necesito tu sal, no necesitamos tus reglas, no necesitamos tu imposición virreinal, lo único que necesitamos es que nos dejes en paz. O sea, no lo dijo, pero eso lo dijo con ese evento, con ese símbolo de colocar la sal sobre el agua. Y pues bueno, meses después, no recuerdo si fue meses o días después, el virreinato sale de la India y le otorgan la independencia a la India, ¿no? Es un ejemplo de cómo no necesariamente la violencia te permite revolucionar o cambiar el status quo. Ya decía Marx que solamente existen dos formas de que haya una revolución. Una de ellas es por medio de las armas y otra es por medio del intelecto. ¿No tienes intelecto? Levántate en armas. Ahí está México en el siglo XX, ¿no? Levántate. ¿Por qué? Pues porque Porfirio Díaz, perdón, Zapata ni Villa sabían leer ni escribir. Entonces, pues lo único que tenían eran las armas. Obviamente fue una revolución burguesa, apoyado por empresarios, ya saben, eso es también harina de otro costal, pero no tenían el conocimiento. Gandhi dijo, yo no quiero armas, yo tengo esto. Y pues lo llevó a la práctica y lo hizo, ¿no? O sea, Gandhi de verdad logró liberar a su país por medio de la resistencia pacífica. Se dice también hay una que otra cosa de Gandhi, como les digo, no fue excelente, no es un ser humano perfecto, tenía sus defectos, tenía sus apetitos, todo, ¿no? Pero por lo menos en la independencia de la India logró sacar adelante a su país desde una resistencia pacífica. Y ahorita tenemos ejemplos de líderes mundiales que no podemos decir que sean excelsos en el uso de la razón, como lo decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que el ergon era la característica que distinguía a los seres humanos de los animales, porque ellos razonaban, pero nosotros éramos excelsos en el uso de la razón. Y pues ahí tenemos, por ejemplo, ahorita el caso de Estados Unidos y Donald Trump. Siempre se ha dicho, no recuerdo bien quién fue que dijo esta cita, pero que el pueblo tiene el gobernante que se merece y Estados Unidos eligió perfectamente este 2024, ¿sí? A Donald Trump porque el pueblo norteamericano es igual de ignorante. Y discúlpeme si hay algún norteamericano que me esté viendo, pero si tú votaste por Donald Trump, estás votando por el conservadurismo, estás votando por aquellas reglas viejas, por antaño, por regresar a un pasado que nunca existió. O sea, eso de que let's make America great again nunca fue great. O sea, América nunca fue grande, o Estados Unidos en realidad nunca fue grande, siempre fue oportunista. Y siempre tomó decisiones claves. Eso sí, astutos sí son, inteligentes no. Tienen la habilidad
de ser astutos pero inteligentes, ¿no? Y pues ya ven las declaraciones que están ahora de Donald Trump diciendo que quiere comprar Groenlandia, que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, que quiere anexar a Canadá como el Estado 51 de Estados Unidos, y es como de, güey, o sea, si te das cuenta que el mundo no gira alrededor de ti, aunque creas que el mundo gira alrededor de ti, hay otras conciencias, hay otras mentes, hay otras culturas. No todo gira en torno a ti, pero así es el ciudadano norteamericano promedio. Es egocentrista, es ególatra, es racista, es individualista, no busca un bien común, o sea, el colectivo no le importa. Y eso es parte de la filosofía postmoderna. Ya lo decía Jacques Derrida y Jean-François Lyotard, perdón en mi francés, soy pésimo para las pronunciaciones, ¿no? Pero Lyotard decía, es que ya los pequeños relatos son los que predominan. Mi bienestar ya no importa el bien común. El bien común es lo que menos me interesa mientras yo satisfaga mis necesidades, mientras yo esté bien, los demás no me importan. Y ya decía Aristóteles, nunca podremos salir adelante pisoteando a los demás. Tenemos que vivir en eudaimonía, tenemos que vivir bien haciendo el bien y siempre todos de las manos, porque Aristóteles decía que somos seres sociales, somos animales que buscamos vivir en manada. Y ¿cómo podemos vivir en manada si somos seres racionales? Pues agarrados de las manos unos con otros, ¿no? Pero bueno, hasta aquí termina mi spot político. Perdonen. Y si tienen alguna duda sobre esto, pues lo podemos platicar en el chat, no hay ningún problema, ¿no? Voy a continuar leyendo sus comentarios. Antes que nada, quiero agradecerles que estén aquí. Somos 9, ¿no? Ya saben, TikTok ya no promociona los lives como antes. Antes llegamos a tener incluso hasta 200 en un en vivo y fui el hombre más feliz del mundo. Pero ahorita con ustedes 10, yo soy feliz, yo estoy contento de hablar de estos temas. Y pues recuerden que también los subo a Spotify, los subo a YouTube, ya estamos en Apple Podcast, ya estamos en Amazon Podcast también. Entonces, pues trataré de que llegue a la mayor cantidad de gente posible estos en vivos y pues bueno, estos temas que querramos o no, aunque sean espontáneos, que en este momento estamos hablando de manera espontánea, porque no tengo un tema en común, siempre son muy ricos y siempre son muy fructíferos, tanto para el desarrollo personal mío como el de ustedes, ¿no? Pero bueno, continúo leyendo sus comentarios. Dice... habla igual de cómo le quitan su humanidad a ciertos individuos, ejemplo de ellos son los militares. Y pues no solamente los militares, o sea, en la historia se ha minimizado a muchas clases sociales. Hoy en día seguimos siendo minimizados y lo peor de todo es que somos minimizados por nuestra propia clase social. O sea, nosotros no somos ni clase media ni clase baja, somos la clase trabajadora. Y si tú crees que porque tienes más recursos que los demás, eres clase alta, no lo eres. Perdóname, nadie, ninguno de nosotros que estamos seguramente en este chat, porque dudo mucho que aquí esté conectado Jeff Bezos, que esté conectado Elon Musk, que esté conectado Sam Walton. O sea, no creo que estén conectados ninguno de ellos. Nosotros somos la clase trabajadora, pero lo decía Marx muy bien, la alienada, aquella que se le hace creer que porque tiene capital, tiene un estatus superior al de la clase trabajadora. Y es una ilusión completamente. El capitalismo es una ilusión. Ya sé que cuando hablo de capitalismo, inmediatamente los comentarios es de, ay, entonces, ¿qué sistema? ¿El comunista eres chairo? O sea, no. El comunismo es un sistema perfecto con un individuo imperfecto. No funciona. Critico el capitalismo porque es el que está causando tanta desgracia en el mundo desde que existe, ¿no? O sea, prácticamente desde que se da en Inglaterra y que surge la revolución industrial y que se da el nacimiento de las fábricas, es la explotación del hombre por el hombre. Ya lo dijo Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. No hay peor enemigo del hombre que nosotros mismos, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo y qué interesante que eso lo trate este libro, ¿no? O sea, esta humanidad, porque también definir lo que nos hace humanos, pues bueno, tenemos mucha tela de dónde cortar en lo que es la definición de un ser humano, ¿no? Muchos filósofos lo han tratado de definir, no podríamos definirlo obviamente aquí en un podcast de filosofía, en un TikTok, muchísimo menos, ¿verdad? Pero es muy interesante siempre analizarlo y platicarlo. Dice, ojalá se pudiera hacer lo mismo en la actualidad para que dejen de financiar a Israel. Es que, ¿por qué se financia Israel? Porque hay intereses comerciales de por medio. ¿Ustedes creen de verdad que las empresas, los países que financian a Israel tienen un interés por el que el sionismo prospere, porque el judaísmo llegue a la cúspide de lo que deseaba el Antiguo Testamento, o porque tengan la tierra prometida, o porque por fin puedan ellos ser libres después de, ya saben, ¿no? La historia de siempre, del nazismo y el holocausto? No, hay intereses comerciales, hay intereses militares, hay intereses realistas, neorrealistas, puro interés nacional en el apoyo de los países o de las empresas a Israel. Por eso
nadie apoya a Palestina, o los que apoyan a Palestina son los que verdaderamente, y bueno, entre comillas ese verdaderamente, tienen un deseo de que el pueblo palestino sea libre, ¿no? Pero aquí se apoya a Palestina y aquí se detesta, a Israel. Con todo respeto a quien apoye el sionismo y con todo respeto a aquellos que apoyen la libertad de los pueblos auténticos, como lo es el caso de Palestina. Pero bueno, eso también ya lo he tratado en muchos otros episodios, ¿no? Pero no me importa, lo voy a seguir tratando porque es un tema clave. Dice, yo recién me compré un libro que se llama El corazón del hombre, su potencia para el bien y el mal. En parte trata de explicar cómo el hombre en esa dialéctica se va por un camino u otro. Es que claro, ya lo decía Nietzsche en la genealogía de la moral y en Más allá del bien y el mal. Todo depende del hombre. O sea, nosotros somos ese vínculo que existe en lo que es, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero el poder definir lo correcto o incorrecto, pues va a depender muchísimo de quiénes somos nosotros y de cómo fuimos forjados, como lo dijo Sartre en algún momento. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Yo no puedo pensar más allá de lo que tengo a mi alrededor o de mi entorno. ¿Por qué? Porque lo desconozco. Cuando yo viajo a otro país, hay un choque cultural, como lo decía, no me acuerdo quién escribió el choque de las civilizaciones, Samuel Huntington, corríjanme si me equivoco, pero fue Samuel Huntington. Pues es un choque y al haber ese choque se ponen en duda nuestras creencias y poner en duda nuestras creencias es la raíz más filosófica que hay. ¿Y por qué digo la raíz más filosófica que hay? Porque es desde el primer tema que trató Sócrates. Poner en duda lo que creemos que sabemos como verdad absoluta. Dice, las creencias son creencias, mas no verdad. Entonces, él comienza con la epistemología, episteme, verdad, logos, estudio, tratado, análisis. El análisis, la búsqueda de la verdad. Entonces, conocer lo más posible más bien, filosofar es conocer lo más posible o acercarnos lo más que podemos hacia la verdad. Nosotros, o ya decía acá, no vamos a poder llegarlo a hacer nunca, según él, pero en esta dialéctica sí podemos ir trascendiendo y podemos ir cambiando. No necesariamente es de así es en México y así va a ser siempre. La corrupción siempre va a existir. México siempre va a tener gobernantes ineptos. Aquí siempre va a haber crimen. O sea, esa mentalidad que no nos permite avanzar es justamente aquella que nos detiene y aquella que como sociedad nos limita a que muchas veces crezcamos o nos forjemos en el conformismo puro. Y lamentablemente así es la sociedad mexicana, y bueno, hablo de México porque estoy aquí, pero la mayoría de los países son conformistas, pero cada quien es conformista de acuerdo a su propia realidad. Ya decía Max Weber en El espíritu del capitalismo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que el mexicano, bueno, no el mexicano, perdón, el católico, pues que México es católico, el católico trabaja por castigo, el protestante trabaja por necesidad y el judío trabaja por honrar a Dios. Y son tres vertientes, se lo resumí rapidísimo, que tienen enfoques teleológicos, es decir, la meta es completamente diferente de cómo se percibe una sola acción, que es el trabajo. Entonces, obviamente existen muchísimas visiones, existen muchísimas versiones de los seres humanos y de cada sociedad, y no podemos decir que lo que yo pienso, lo que tú piensas o lo que nosotros pensamos es la realidad o la verdad absoluta, ¿no? Pero muy interesante también este libro. También si me puedes dejar el nombre, te lo agradecería, ¿no? Dice, creo que igual mucha gente votó por Trump porque no querían votar por Biden. Es que ese también es el problema. El estándar es el hombre, y esto regresamos a la filosofía de Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, si tú tienes de medida a un presidente que ya era octogenario, que tenía clara evidencia de demencia, ¿no? Y que te aparece otro octogenario que también tiene clara evidencia de demencia, pero no tanta como el otro, entonces vamos a votar por él porque seguramente es parte de la ideología. O sea, es decir, los conservadores, los republicanos, seguramente son menos estúpidos que los liberales. Entonces, esa es la vara, esa es la medida que tienen, ¿no? Y el poner en una vara solamente, o sea, dual, es muy extremo. Ya lo dijo Pitágoras en algún momento. Pitágoras, que era ferviente creyente de la dualidad, decía, sí, existen dos polos, pero dentro de esos dos polos existe una variedad de cosas, existe un matiz de grises, o sea, existe el negro y el blanco, pero existe el gris claro, el gris oscuro, bueno, no sé, de colores, ¿no? Entre, no sé, el frío y el calor, existe el frío extremo, existen las nevadas, existe la brisa, existe el calor, lo tibio, lo templado, o sea, hay un matiz grande. El problema es que tendemos a radicalizar y a volver extremas las ideologías y las tendencias.
Y la dualidad está presente en todos lados. Digo, aquí en México no tenemos tanta, bueno, no, sí la tenemos. No tenemos tanta dualidad política en qué aspectos. Es decir, aquí o es o centro o izquierda. Porque tendemos a ignorar el centro derecha, el centro izquierda, porque inmediatamente cuando alguien empieza a hablar de comunismo, cuando alguien empieza a hablar de capitalismo, eres de derecha, eres de izquierda. No hay medias tintas para la sociedad, y específicamente en México, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es lo mismo. Estaban los republicanos y los liberales. Inmediatamente, cualquier idea que vaya en contra del republicano, entonces es liberal. El que vaya en contra del liberal es republicano. Pero nadie busca una idea sincrética. Nadie busca crecer de las ideas de ambos. No, es o eres radical o eres liberal. No hay de otra. ¿Y por qué? Si la filosofía ha planteado siempre que existen tantas vertientes de pensamiento, tendemos a radicalizar todo lo que hacemos en la sociedad y específicamente la política. Yo sigo sin entenderlo, pero hay una explicación, y es que el status quo necesita que estén estas dos vertientes peleándose mientras la oligarquía y la élite disfrutan de los goces y de los beneficios de nuestras peleas y de nuestros llantos y de nuestro sufrimiento. Así de simple, ¿no? Dice, busco el libro, me perdí los comentarios, perdónenme. Bueno, les agradezco en lo que busco los comentarios, muchas gracias por estar aquí, somos 11, ya subimos 2 personas, estoy feliz, ¿no? Dice, Claudia le dijo, y si le decimos a Estados Unidos América Mexicana, es que ahí está, ¿no? Justamente con eso de que Claudia Sheinbaum le dijo, y si en vez de ser Golfo de México llamamos a California, a Oregon, partes de Arizona, partes de Nuevo México y partes de Colorado que nos quitaron, la América Mexicana que era antes, ¿no? Let's make Mexico great again, a lo que era México antes. O sea, es el mismo discurso. O sea, se fijan, es la misma idea, pero es percibido de manera completamente diferente. Ya lo dijo George Berkeley, que era un filósofo inglés, me parece que era irlandés, no lo recuerdo bien si irlandés o escocés. Él dijo, ser es ser percibido. O sea, Donald Trump es lo que es porque hay gente estúpida que lo sigue. Y hay gente estúpida que ciegamente está diciendo, sí, tiene razón, Golfo de México, sí, tiene razón, Canadá, Estado 51, tiene razón, hay que comprar Groenlandia porque es por cuestión, según Trump, es por cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Y es como de, güey, si tú ubicas geografía, o sea, está más cerca de Canadá que de ti, güey. Pero, o sea, es el pretexto nada más proveniente de la ignorancia, ¿no? Entonces, aquí estos conceptos de Golfo de México, pues entonces la América Mexicana, que es la tradición, hay que respetar las tradiciones, hay que respaldar a lo antiguo, ¿no? Entonces, venga, yo estoy completamente de acuerdo en este punto, ¿no? De que entonces nos regrese lo que nos corresponde. Van a salir muchos diciendo, no, es que ellos lo ganaron, es que sí, se hizo un acuerdo, es que ya saben que se hizo un referéndum en Texas y se firmó y Santana lo avaló. Entonces, legalmente, cualquier ley injusta es nuestra obligación ir en contra de ella, ¿no? Pero, pues bueno, también hay que entender lo que es la injusticia. Y pues bueno, aquí voy a hacer un anuncio porque voy a hacer un en vivo pronto sobre la República de Platón, ¿ok? No lo había hecho antes porque la República es de los diálogos más populares de Platón y los que más se analizan en internet y en todos lados, ¿no? En las escuelas. Pero me lo han estado pidiendo muchísimo. ¿Ok? Me lo han estado pidiendo muchísimo de, oye, ¿por qué no hablaste de la República? Porque hablaste de Timeo, hablaste de Tifrón, hablaste de Menón, pero no hablaste de la República. Entonces, ¿podrías dar tu opinión sobre la República? Entonces, voy a hacer una serie de en vivos donde vamos a hablar de todos los libros de la República, porque es de los diálogos más largos la República de Platón. Y justamente se trata este punto de lo que es la justicia. La justicia es una virtud, la justicia es igual para todos, la justicia es algo bueno, el ser injusto, ¿qué tan malo es? Entonces, pues bueno, les dejo aquí abierto el anuncio a quien quiera conectarse próximamente, donde voy a estarles avisando, ya saben, en el grupo, bueno, el que quiera también unirse al grupo de WhatsApp, tengo una comunidad en WhatsApp, ya somos cerca de 50, ahí estoy haciendo avisos, porque TikTok, les digo, ya no me da tanta visibilidad, pero voy a estar ahí avisando sobre el en vivo que vamos a hacer sobre la República de Platón. Creo que van a ser varios en vivos, porque son libros muy largos, pero pues bueno, voy a hacer un break ahorita en San Anselmo de la filosofía medieval para hablar específicamente de la República de Platón y bueno, ya continuaremos cronológicamente con lo demás. Pero bueno, les extiendo la invitación, que estén pendientes aquí en TikTok para esos en vivos. Y también les extiendo la invitación al taller de filosofía. Créanme, si hay aquí alguno de los que estén en el miembros del taller de filosofía, les podrán decir que ha sido muy fructífero. O sea, son hora y media que yo al menos me la paso súper bien, me la paso, se me va el tiempo rapidísimo y siento que todos ustedes están aprendiendo y que están creciendo filosóficamente, más allá de escucharme, más allá de aquí a medias tintas, nada más poner en el chat lo que están ustedes pensando, pueden argumentar y pueden hacer pensamiento crítico y ejercicios de entendimiento filosófico. Entonces, pues bueno,
Ya termina mi anuncio, pero los invito aquí en el perfil está un enlace donde ustedes pueden llenar una encuesta y en esa encuesta ahí vienen más o menos aproximados costos, horarios, todo eso, para que podamos también adaptarnos. También hay sesiones individuales, entonces aquí tenemos tiempo para todos, para hablar de filosofía, ¿no? Gracias a todos los que me están siguiendo, gracias a todos los likes, tenemos 6,400 likes, entre más le dan a la pantalla llega a más personas y pues bueno, obviamente entre más lo compartan, muchísimo mejor, ¿no? Dice, un gusto encontrarte acá y con un tema interesante, éxito, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes, ustedes son los que hacen este canal lo que es, ¿no? Dice, cuestiones morales y éticas es cuestionable, ay, perdón, que me perdí, dice, el capitalismo es el que ha disminuido la pobreza más que nada, investiga más el tema, ok, va. Quieren libertad palestina, pero esclavitud para Venezuela. Es que no, aguas. Eso no. El problema de Venezuela es Estados Unidos. Y todos lo sabemos. A cualquier internacionalista, yo soy internacionalista, ¿no? Cualquier internacionalista que haya analizado la historia de Estados Unidos en cuanto a protectorados, en cuanto a bloqueos, en cuanto a todo lo que ha hecho Estados Unidos. Por ejemplo, la crisis de los misiles 62 que querían hacer su bloqueo también, pero obviamente porque los rusos le ganaron a Estados Unidos en esta cuestión territorial en Cuba, pues justamente por eso se llega a satanizar la cuestión de Venezuela. Yo pido libertad para Palestina y pido libertad para Venezuela. ¿Por qué? Porque, digo, Palestina, independientemente del sistema de gobierno, independientemente de la religión que tenga, es un pueblo oprimido. Y Venezuela también es un pueblo oprimido. Y ojo, no es oprimido por Maduro, que aunque sí, Maduro tiene tintes de dictador, y bueno, lo sabemos, que tiene tintes de dictador, y lamentablemente se ha permeado la dictadura comunista, que es lo que se sabe de América Latina desde mediados del siglo XX, pues pensamos que todos los dictadores son comunistas, pero Porfirio Díaz no fue comunista, Franco no fue comunista, Hitler no fue comunista. ¿Ok? Entonces nada más ahí les quedo, les dejo de tarea ese asunto de pensar que todas las dictaduras tienen que ser comunistas o tienen que tener esta visión de siempre el proletariado. No, hay miles de dictaduras que fueron de otra vertiente y que fueron, que son entre comillas aceptadas, por así decirlo, ¿no? Pero aquí principalmente el problema de Venezuela es Estados Unidos, ¿no? Dice, hasta cómo dicen, la democracia real no existe en la práctica. Pues fíjate, esto es algo que va a decir Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que una forma de gobierno injusta era justamente la democracia. ¿Por qué? Porque si en un país o en un gobierno donde el 51% gana sobre el 49%, no es democracia, es el poder de la mayoría, y es que no es el poder del pueblo absoluto. Obtener el poder del pueblo absoluto es prácticamente imposible. No vamos a obtener, si son 120 millones de ciudadanos, 120 millones de votos por partidos de izquierda, de derecha, centro, etc. Va a haber diferentes vertientes y va a haber gente que va a estar molesta con la decisión. Y al estar molesta con la decisión, pues obviamente va a ser gente inconforme. Y al existir la inconformidad, entonces no hay democracia. A él le parecía que era completamente imposible pensar las cuestiones de democracia como un gobierno justo, pero romantizamos la democracia. Ahora, romantizamos tanto la democracia, pero Estados Unidos no gana a su gobernante de manera democrática. No fueron las elecciones de 2018, no, ¿cuál fue? 2020, bueno, no me acuerdo, fue 2016 me parece, cuando gana Trump, no recuerdo bien, perdónenme, soy medio güey para las fechas a veces. Gana por mayoría de votos, gana Hillary Clinton, pero gana Trump por el colegio electoral, por cómo tienen los puntajes los estados, en cuanto a su PIB y en cuanto a todo eso, ¿no? Entonces, democracia en Estados Unidos siendo el país que dice ser el país de la libertad y America, fuck yeah, o sea, no hay libertad, no hay democracia y no puede ser tal cual libre. De hecho, Estados Unidos tiene una tendencia, y esto es muy común, y si no me creen, búsquelo, de tener cada estado leyes completamente estúpidas e injustas. Hay estados, no recuerdo si es Baltimore, en el que es ilegal, te puedes ir a la cárcel si le quitas la etiqueta a tu colchón, ¿no? Hay un estado, creo que es Nueva York, en el que no puedes caminar para atrás y comer cacahuates en un concierto porque te meten a la cárcel. Entonces es como de, güey, ¿qué pedo con esas leyes, no? Pero, bueno, o sea, tendemos a romantizar la democracia. Ahora, si a mí me preguntan qué sistema de gobierno es el ideal, pues yo no lo sé, ¿no? Si lo supiera, no estaría aquí en TikTok hablando enfrente de 12 personas sobre estos temas, pero
algo hay que hacer, algo debe de haber. Para eso existen justamente los filósofos, para eso existen justamente los politólogos, para eso existen los sociólogos, etcétera, que son los que se encargan de pensar y decir, a ver, güey, ¿qué podemos hacer para el beneficio de la humanidad? Pero mientras exista una élite, mientras exista la oligarquía, mientras existan billonarios que tienen el poder absoluto sobre tomas de decisiones, etcétera, pues eso no va a pasar, ¿no? Pero bueno. Totalmente recomendado, supongo que te refieres al taller, muchísimas gracias. Ay, pues eres Luis, sí, es Luis, Luis es miembro del taller, fue alumno mío también hace mucho tiempo, y pues bueno, te agradezco siempre la recomendación, y aquí está extendida la invitación. Dice, qué bueno que estás de vuelta, ¿no? Y a mí me da mucho gusto estar de regreso, porque de verdad estos en vivos y esta retroalimentación con todos ustedes me gusta muchísimo, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo su participación, les agradezco muchísimo su atención, porque de verdad ya me hacía falta, o sea, de verdad a mí ya me hacía falta tener el contacto con ustedes. A veces me da ansiedad, me da estrés hablar enfrente de la cámara, porque, o sea, piensen una cosa también muy importante. Ahorita que estoy leyendo los comentarios y el pleito que se traen, es muy fácil en el chat hablar y dar nuestra opinión, y fíjense, ni siquiera es una opinión constructiva, tendemos a atacar. Yo no, o por lo menos, si ustedes díganme, si sienten que los estoy atacando o sienten que estoy atacando a alguien, ¿no? Pero siento que siempre es muy importante un debate constructivo, y eso no me dejarán mentir que es lo que nos beneficia como sociedad. Si lo único que hacemos es atacar detrás de un teclado, créanme, no sirve. Yo fui en algún momento así. Digo, no quiere decir que sea perfecto ahorita, pero en algún momento yo era de, ay, no, me ponía al pedo en Facebook, me ponía al pedo en WhatsApp, en WhatsApp también, con ciertos colegas de la universidad. Me ponía al pedo en las redes sociales, y luego dije, güey, ¿de qué me sirve? ¿Qué gano con hacer todas esas cosas? No tengo un punto de vista. A ver, prendo una cámara y me paro enfrente de un chingo de gente, ¿no? Para hablar mi mente, pues ya no es lo mismo. Ya no es tan fácil dar la cara, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre estoy abierto a los temas. Ya estoy viendo que dice, ¿cuál es su trabajo? ¿Sabes que Maduro es un títere? ¿De qué es el taller? Ah, bueno, ¿de qué es el taller? Dice Rafa. Ya, cierro ese tema, ¿no? El taller, mira, lo que hacemos en el taller es los temas que trato en el podcast, o sea, que estamos hablando desde la filosofía de los presocráticos y prácticamente vamos a llegar hasta la filosofía moderna. En vez de que únicamente estén escuchando, yo lo que hago es plantearle la idea, que ustedes traten de llegar a la conclusión sin leer las obras, sin tener apuntes, nada, tratar de tener ese pensamiento crítico, y tal vez ustedes puedan poco a poco llegar a la conclusión a la que llegó el filósofo. Una vez que hacemos ese ejercicio de debate, de diálogo, en ese momento, entonces les digo, ¿saben qué? Aquí está la lectura, aquí están los diálogos de Platón, aquí está Eutifrón, aquí está la física de Aristóteles, etcétera, para que ustedes complementen algo que ustedes mismos ya razonaron. Entonces es muy padre, es muy fructífero, es muy didáctico. Les digo, a mí se me va el tiempo rapidísimo. Entonces, pues bueno, los invito al que esté interesado entrar, porque de verdad es muy, muy bueno, ¿no? Estoy viendo sus comentarios, no se peleen, de verdad, no ganan nada con pelearse. O sea, termina el chat, se acaba, se les olvida, se me olvida a mí, se le olvida a todos los con los que se pelearon. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Dice Luis, el taller es de filosofía, se ven filósofos de manera sincrónica. Exactamente. Bueno, lo explicó mejor, porque como él acaba de estar en la universidad y tiene todavía estos términos rimbombantes, se los acaba de explicar muy bien, ¿no? Dice, no se puede solo culpar a un sujeto, son varios, Maduro solo la punta. Estoy completamente de acuerdo, y es que hay que analizar el problema desde raíz y analizar el contexto histórico de ese problema de raíz, que son las dictaduras post Segunda Guerra Mundial, y que es todo el nuevo orden mundial que se da después del supuesto triunfo de Estados Unidos, el nacimiento de la ONU, lo que van a ser la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional de ese entonces, que mucho de ese derecho internacional todavía aplica ahorita, y que mucho de ese derecho internacional es el que está siendo violado en muchas de esas localidades, en esos países donde supuestamente Estados Unidos o los países que ganan la Segunda Guerra Mundial quieren establecer el orden del derecho internacional, ¿no? Entonces, sí está bien cañón. Estoy de acuerdo con lo que dice el Duskil. Es muy complicado hablar de un país del cual no hemos vivido ni analizado. Fíjense muy bien, esto que dijo el Duskil me recuerda, tengo un miembro del taller que de hecho le mando un saludo y un abrazo si me está escuchando, Francisco, que está en Chile. Él es un señor, bueno, más grande que yo, ¿no? Y en algún momento llegué a mandarles en el grupo algo sobre Allende, ¿no? O sea, que era el aniversario de Allende, del 11 de septiembre, cuando se da el golpe de Estado, etcétera. Y él me dijo algo muy interesante, que me dijo, es que ustedes vanaglorian mucho a Allende y no conocen la realidad. Y yo me quedé de, ay, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque como internacionalista tú ves el golpe de Estado, la dictadura de Pinochet, todo lo que fue él como títere de Estados Unidos, Allende, que fue elegido democráticamente, etcétera. Y él me dijo, es que yo sí lo viví, yo era niño cuando fue el golpe de Estado, y dije, madres,
O sea, y ahí fue un golpe muy fuerte para mí porque una vez más la filosofía fue de, a mí me han enseñado esto toda la vida y jamás lo puse en duda. Hasta que un chileno me llegó y me dijo, ¿sabes qué? Es que pues no eres chileno, no sabes el impacto que tuvo el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet y el gobierno de Allende. Entonces dije, güey, ¿sabes qué? En vez de estar vanagloriando y estar diciendo, hay que defender esto otro, hay muchas cosas que si no estamos en los zapatos de aquellos que sufren, de aquellos que viven esos eventos, no es que nos callemos, pero sí es que tratemos de hablar con la mayor cantidad de conocimiento o fuentes posibles para hacer un análisis crítico, pero yo honestamente en ese momento sí me dejé llevar por pues Pinochet malo, Allende bueno, ¿no? Pero la realidad es otra, que es como en México, ¿no? Benito Juárez bueno, Porfirio Díaz malo. ¿Ya vimos qué pex? O sea, tanto Benito Juárez como Porfirio Díaz hicieron cosas de la chingada, pero no por eso uno es bueno y el otro es malo o uno es peor que otro. Es que siempre hay que tener esa mente abierta en cuanto a nosotros hacer un juicio moral y tener esta superioridad moral de creer que tenemos la razón absoluta. Que eso creo que siempre se los he dicho y bueno, se los voy a seguir diciendo, ¿no? Estoy viendo más comentarios, muchas gracias por sus comentarios. El Dusky es el que anda aquí dándole duro, ¿no? Dice... estoy viendo ustedes síganse peleando, yo voy a seguir viendo otros sus comentarios. Si se puede hablar de tu propio país sin que ataquen, ajá. De Estados Unidos al final es un oportunista y hasta arma sujetos para que se peleen entre ellos. En México nos pasó, la Escuela de las Américas y bueno, no en México nos pasó y en toda América Latina, ¿no? La Escuela de las Américas que generaba soldados para poder establecer lo que era la doctrina Monroe, un estilo manifiesto, y ahora que le están llamando a lo de Trump, que es la doctrina algo así, como la doctrina de Donald Trump, porque era a apoderarse de todo el mundo, ¿no? Dice, eso es, Estados Unidos al final son, dice, eso es muy simplista, en todo caso la dialéctica importa siempre, completamente de acuerdo. Y se los dije desde hace rato, la dialéctica es muy importante, hay que hacer un proceso dialéctico de análisis, de premisas, de tesis, de antítesis y de esa síntesis, hacer una nueva premisa y estar en constante crecimiento, ¿no? Dice, buenas, ¿de qué puedo hablar? Dice Alex, de lo que tú quieras, como dice aquí abajo, con respeto, con mente abierta. Estamos hablando de temas en general. Yo trato de dar el punto filosófico desde mi conocimiento de filosofía. No lo sé todo, se los he dicho muchas veces. Yo no soy filósofo, yo soy internacionalista. Tengo bases filosóficas, pero me he dedicado a la filosofía por prácticamente 16 años. He sido docente de filosofía, tengo cursos, diplomados, seminarios de filosofía. No soy filósofo, hablo de filosofía, trato de compartir la filosofía con ustedes y de demostrar la pasión que tengo por el pensamiento y la filosofía, ¿no? Dice, ¿te gusta la filosofía de Nietzsche? Nietzsche es uno de mis filósofos favoritos, principalmente porque me costó mucho trabajo entenderlo. Lo leí de adolescente, entendí una cosa, lo leí de joven adulto, lo entendí otra cosa. Recientemente he leído a Nietzsche, he entendido otra cosa. Entonces, es un filósofo muy mal interpretado, es un filósofo muy sobreestimado, es un filósofo muy interesante, pero que si no has leído a los filósofos griegos, no leas a Nietzsche. Y no te lo digo por presunción, pero es que si no entiendes las bases filosóficas de los antiguos griegos, no vas a entender a Nietzsche porque se basa prácticamente en eso y en mucho budismo, ¿no? Entonces, si necesitan algún texto, lo que quieran, se los mando, no hay ningún problema, ¿no? Dice, hay un tema, dice el Duske, hay un tema que me obsesione ya que pido cambiar por ejemplo, hay un tema que me obsesione ya que pido cambiar mi opinión, mi vida si hubiera estado en ese momento. Pudo cambiar mi gestión en ese momento. Bueno, es que, perdón que lea sus comentarios a medias, pero no los deja escribir mucho, ¿no? Pero ahorita voy a tratar de leer los comentarios completos. Dice, ¿cómo es una conversación entre filósofos? Me imagino que es un buen debate. Fíjate que, en mi experiencia, ojo, advertencia, en mi experiencia, dialogar con los filósofos es bien sencillo. O sea, bien sencillo porque alguien que sí es un buen filósofo, y se los digo porque yo he estado en la Facultad de Filosofía, por lo menos aquí en Puebla, en la Universidad Autónoma de Puebla, que he estado con el doctor Ricardo Guibu, que he estado con el doctor Ángel Xolocotzi, que he tenido amigos que han sido filósofos graduados de la facultad, como mi gran amigo Francisco, es otro Francisco, no el de Chile, le mando también un saludo. Es muy sencillo hablar con ellos. ¿Con quién es difícil? Con el que cree que sabe de filosofía y peor de todo, que te la quiere meter como si fuera la verdad absoluta. Esa gente es bien complicada, pero debatir con un filósofo tal cual, no se imaginan la mente tan abierta que tienen esas personas, lo aterrizados que están al mismo tiempo de estar tan elevados. O sea, yo creo que están tan aquí
que deciden, ¿sabes qué? A ver, vamos a tratar de ponerlo aquí en las cartas sobre la mesa. No faltará el típico presuntuoso, el típico mamón, el típico exigente, el típico prepotente, ya saben que se cree la última autoridad de todo, pero eso es parte de porque somos seres humanos, ¿no? Pero en realidad hablar con los filósofos o dialogar de filosofía en una universidad con gente que está en otro nivel es bastante sencillo y bastante ameno y muy recomendable. Si en algún momento ustedes en la ciudad donde vivan, si su ciudad tiene alguna facultad de filosofía y letras, busquen algún simposio, algún coloquio que se vaya a dar, y a lo mejor en el simposio y en el coloquio, perdón, no entiendan nada, que fue lo que me pasó a mí al principio, pero sales y le preguntas así cosas trivialísimas. O sea, imagínense preguntarle a un doctor en filosofía, que es el jefe número 1 de filosofía heideggeriana en Latinoamérica, que es el doctor Ángel Xolocotzi de la Universidad Autónoma de Puebla, y decirle, oiga, ¿usted qué? O sea, yo hice mi tesis sobre Heidegger y ni siquiera soy filósofo, la hice en Relaciones Internacionales, que te diga, a ver, enséñamela, quiero ver, está muy padre, a ver, me llama mucho la atención cómo mezclaste la CRI, o sea, y yo era un recién egresado de Relaciones Internacionales y él ya un doctor que tenía años, que estudió en Friburgo, donde dio clases Heidegger, que me dijera, a ver si, o sea, vale, quiero checarlo. O sea, yo no me lo esperaba, la verdad, es gente muy sencilla, pero les digo, como en todo, hay gente mamoncita, ¿no? Dice, aún así hablas mejor la filosofía que mi profa de la uni. Bueno, no sé, no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Pero pues es que hay que tratar de aterrizarlo, porque también la habilidad discursiva, ya lo decían los sofistas, se puede enseñar, pero no es para todos, ¿no? Yo creo que no tengo tan mal la habilidad discursiva, creo que estoy un poco oxidado de tantas cosas tanto tiempo que no estuve aquí presente con ustedes, pero creo que hilo las ideas lo mejor que puedo, ¿no? Dice, ¿a quién has releído en más ocasiones y has tenido más impresiones diferentes? Una ha sido Nietzsche, otra ha sido a Hegel y en mi 12,000 intento a Kant. Ese es el que me ha dado más batalla, más problemas. Digo, leer a Kant, ni Kant mismo se entendía, pero esos 3 filósofos son los que más lata me han dado, ¿no? Los que son más amenos, aunque pareciesen rimbombantes, son los griegos. O sea, leer a Platón, leer a Aristóteles, leer a pues incluso a los epicúreos, los estoicos, créanme que no es tan complicado, pero es que el lenguaje que utilizan en la traducción que se utiliza del griego antiguo a pues obviamente el español, pues es un poco complicada, ¿no? Dice, yo soy más de filosofía de lo que se vive y poder saber lo que se siente cada individuo. Es que la filosofía tienes que vivirla. O sea, aunque la filosofía es pensar, yo digo que la filosofía se tiene que vivir, tienes que sentirla, tienes que actuar filosóficamente, porque es como un psicólogo, yo siempre lo pienso como un psicólogo, que les dicen, pues si el psicólogo es psicólogo, ¿por qué tiene depresión, no? Pues porque es un ser humano, sabrá mucho de psicología y tendrá los conceptos teóricos, pero la práctica es bien complicada, la filosofía es igual. A mí luego mis alumnos me decían, profe, pero si me habló del tetrafármacos de los epicúreos, de que es la relajación, la paz y todo eso, y la ataraxia, ¿por qué usted está deprimido, está triste? Y es de, güey, porque soy un ser humano y porque aunque a pesar de que lo entendí y que lo analicé y lo estudié, es muy difícil vivirlo, ¿no? Pero el tratar de tener una práctica filosófica en tu vida es lo que te ayuda cada vez más a ser consciente, a no, va a sonar presuntuoso y mamón, pero a no debatir a lo güey, ¿no? Al no nada más pensar a lo pendejo. Y perdonen las palabrotas, pero es que a veces así lo hacemos, no nada más es pensar a lo tonto, es a lo pendejo, o sea, al extremo, llegando a la hipérbole de la idiotez, como pasa muchas veces en muchos países y en muchos gobernantes, ¿no? Pero entonces yo siento que la filosofía es como tratar de vivirlo. Yo vi una frase recientemente, no recuerdo de quién es, que decía, la filosofía no es dudar de todo, la filosofía es asombrarse por todo. Y eso es lo que yo hago. Cuando les hablo de filosofía es porque yo leí, porque estudié, me asombré y dije, quiero que ustedes también se asombren como me asombré yo y espero podérselo compartir ese asombro, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es más o menos a grandes rasgos, ¿no? Saludos desde Monterrey, saludos al norte, tengo muchos alumnos del norte, tengo gente de Sonora, tengo gente de Monterrey, tengo gente de Chihuahua, entonces un saludo a Sonora, Sonora, un saludo a todo el norte, un saludo también a España, tengo mucha gente de España, tengo gente de Colombia, de Chile, entonces les agradezco muchísimo su apoyo, les agradezco que siempre estén en el taller, que estén aquí en los en vivos, bueno, somos 16 personas, pero son 8,600 likes y el diálogo está bastante intenso y bastante ameno, entonces les agradezco muchísimo su participación y que bueno, estén aquí presentes, ¿no? Dice, ¿crees que la sociedad actual carece de intelecto debido a la tecnología? Al contrario, la tecnología ha desarrollado mucho el intelecto, pero ha minimizado la capacidad de generar un criterio y un intelecto propio, ¿no?
Les voy a contar algo que me pasó recientemente y no me da pena decirlo, pero yo era muy renuente a la inteligencia artificial, ¿no? Dije, es que se me hace carente de ética, se me hace incluso hasta inmoral, se me hace incluso incongruente de hablar de pensamiento, de filosofía y de desarrollar el coco cuando yo hago que la inteligencia artificial lo haga por mí. Pero dije, voy a ver qué onda, ¿no? Les digo, doy clases de inglés, entonces un alumno me dijo, oiga, profe, ¿me puedo hacer un examen de ubicación, pero así como reading, writing, listening, speaking? Y dije, pues va. Pero dije, a ver, ¿cómo lo hará una inteligencia artificial, no? Y literal me metí a Gemini y le puse, hazme un examen de ubicación de inglés para analizar reading, writing, listening y speaking. O sea, yo 2 segundos ya tenía yo todo el examen, ¿no? Me dio cosa, dije, no, güey, no lo voy a usar. O sea, porque me sentí que no era yo el que le estaba ofertando esos servicios, no era yo quien le estaba compartiendo de mi conocimiento y dije, ¿sabes qué? Nel, güey, me tardé media hora o 1 hora en hacer yo el examen, pero yo lo hice. Entonces, siento que la inteligencia artificial nos está haciendo cada vez más inútiles y más ineptos y todavía más incapaces de hacer cosas por nosotros mismos, dejándolo todo a la inteligencia artificial. Porque también me llegó la duda, dije, oye, ¿será que el examen esté bien? A lo mejor tiene malas preguntas, ¿no? Digo, está creado y está entrenado por seres humanos. Yo trabajé 2 años en una empresa de traducción que nos dedicábamos a entrenar inteligencia artificial, reconocimiento de rostros, imágenes, de sonidos, etcétera. Y pues somos nosotros, los que los entrenamos. Entonces, si somos nosotros los que los entrenamos, también vamos a cometer errores. Entonces dije, güey, mejor no, lo voy a hacer yo, pero yo sí creo que la sociedad actual no es que carezca de intelecto, pero carece de interés por conocer, por la practicidad, el valor útil, el forjande que decía Heidegger que tiene el ser humano por las cosas a la mano, las cosas útiles. La filosofía, el pensamiento y el intelecto ya no es de una utilidad, ya no está a la mano y no tiene una remuneración económica. Y al no ser económico, entonces no tiene ningún valor. Desde mi perspectiva, dice, más que por la tecnología, por la cultura. Exactamente, ya lo decía Hegel, la Bildung es lo más importante. Y si dejamos la Bildung de lado, que es el desarrollo de la cultura, pues entonces las sociedades van a ser cuadradas y ya no vamos a tener algo que nos distinga y nos caracterice. Dice, totalmente real, no sé a qué te referías, pero te agradezco. Dice, la globalización es culpable, pero igual fue porque de niños jamás nos aprendimos a valorar la cultura, exacto, y lo más peligroso para el avance humano es perder la curiosidad. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ya lo dijo Carl Sagan en un momento y creo que se los he dicho varias veces en estos episodios, que el niño que preguntaba por qué el pasto es verde, por qué el cielo es azul, por qué el fuego quema, le decía, niño, cállate. Dice, estás reprimiendo a un futuro científico, estás reprimiendo a un futuro pensador que va a morir su curiosidad y ya no va a querer conocer el resto del mundo, ya no va a querer conocer el resto de las cosas y vas a suprimir esa curiosidad y vas a suprimir a un futuro científico, ¿no? Si la filosofía es la madre de todo, yo digo que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? La física, la química, todo proviene de la filosofía. Hoy en día ya son ramas especializadas, pero cuando ustedes se convierten en doctores de su área, se convierten en lo que en inglés es un PhD, o sea, Philosophy Doctor de su área. Entonces van a ser doctores en filosofía del área en la que se hayan especializado, sean ingenieros, sean abogados, sean arquitectos, van a ser doctores en filosofía de esa área, ¿no? Dice, ¿por qué en México se denigra tanto la carrera de filosofía y letras? Siempre lo he escuchado. Mira, no es que se denigre, creo que espérame tantito porque aquí ya TikTok me está diciendo si me morí o no. No, todavía estoy vivo y estoy hablando de filosofía. Ajá, perdón. Dice, ¿por qué en México se niega tanto la carrera de filosofía y letras? Por la carencia de practicidad que tiene en cuanto a utilidad monetaria. O sea, cuando yo le dije a mi mamá, voy a estudiar filosofía, después de que estudié relaciones internacionales, me dijo, güey, ¿y de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre, ¿no? Y en una sociedad capitalista donde únicamente lo que tenemos es un valor material, pues obviamente sí me iba yo a morir de hambre, ¿no? Yo de lo único que he vivido toda mi vida ha sido de docente, salarios bajos, exigencias brutales, horarios espantosos, pero es de lo que se puede vivir. Ese es el estigma de filosofía y letras. Y aguas, es carrera de filosofía y otra es letras, ¿eh? La facultad es filosofía y letras. Filosofía es el pensamiento, letras es literatura, el desarrollo de los textos literarios, etcétera. Pero ambas tienen ese mismo estigma justamente por lo mismo. Dice Alex, saludos desde Jalisco, saludos hasta Guadalajara también. Bueno, no sé si estés en Guadalajara tal cual o estés en otro lugar, es el único lugar que conozco, ¿verdad? Mi ignorancia. Pero saludos a toda la República, a todos los que me estén viendo, les mando un saludo muy fuerte y les agradezco por estar acá, ¿no? Dice, ¿por qué es una herramienta complementaria, pero no cualquiera tiene el hábito de leer? Es que
Es que también la lectura tiene un estigma muy cañón y creo que aquí está Luis para no dejarme mentir que cuando te dicen es que tienes que leer los clásicos, lea Don Quijote, güey, Don Quijote está perrísimo, lee la Odisea, güey, la Odisea está perrísima. Yo digo que la lectura comienza en cualquier libro, puedes leer cualquier cosa, no hay lecturas malas. Había un profesor de la universidad que me decía, no hay malos libros, hay malos lectores, ¿no? Porque incluso a nosotros me acuerdo que nos dejó a leer el de la tigresa del calzón quitado. A calzón quitado se llama el libro La tigresa, ¿no? Y que dices, güey, qué vulgaridad, qué corrientada, qué cosa tan asquerosa. Pero habla muy bien de sus experiencias políticas que tuvo con Echeverría y con Gustavo Díaz Ordaz en los 60s y 70s, ¿no? Porque ella fue de las meretrices de esos hombres. Entonces conocían a ciencia cierta la política de ese entonces. Entonces hay muchas cosas que aprender. Entonces yo creo que la lectura es una herramienta muy práctica, pero esto de lee los clásicos no son para todos, son para lectores ya experimentados y por eso ven que luego venden estas versiones como minimizadas o resumidas de un Quijote así, cuando el pinche Quijote es como de este tamaño, ¿no? Por ahí lo tengo, la versión de los 100 años, pero es una cosa sumamente compleja de leer, ¿no? Dice, siento que los chats, chats con IA pueden ser un buen ejercicio para espejearnos. En esos chats se proyectan todos nuestros intereses. Pues de hecho apenas estaba viendo que el bombardeo que hubo no recuerdo dónde fue en Estados Unidos, pero no recuerdo en qué lugar, fue el de una camioneta Tesla en un edificio de Donald Trump. Él buscó en ChatGPT cómo hacer una bomba casera y ChatGPT le dijo, pues acá está, güey, ¿no? Entonces, ahí hay se proyectan nuestros intereses y pues muchas veces también nuestras ideologías. Y ahí se va a recopilar todo y la inteligencia artificial al final va a saber qué, cómo y cuándo somos todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, eso es un tema también bien espeluznante, ¿no? Dice, experiencias 10 de 10. Híjole, es que me pierdo en los comentarios, perdónenme. Dice, hola profesor, la filosofía y la política siempre va o debería ir de la mano con la política, completamente de acuerdo. Debe de ir de la mano. Por eso existe la rama de la filosofía, que es la filosofía política, entender los sistemas de gobiernos, entender las necesidades de una sociedad, entender las prácticas de un pueblo, entender las costumbres y que se empiezan a convertir leyes, se empieza a convertir en el funcionamiento de una sociedad. Entonces, claro que debe de existir la filosofía política la filosofía y la política van de la mano y por eso existe la filosofía política. Aquí Alex me está aventando una pregunta súper cañona. Dice, dime tus 3 libros favoritos de filosofía. Creo que de mis libros favoritos te podría decir que son los diálogos de Platón. Esa, es la base, ¿no? El otro sería Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche, que también sé que está muy choteado, ¿no? Y el otro que me gustó muchísimo fue El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Si lo pudiera yo resumir a 3, ¿no? Porque estoy pensando también en el Caminos de Bosque de Heidegger y estoy pensando también en los fenómenos, los demonios de Heidegger de Ángel Xolocotzi. O sea, son muchos, pero si son bases filosóficas serían esos 3 libros, ¿no? Dice, soy de Guadalajara, perfecto, entonces no la regué. Dice, confirmo, uno lee el Quijote y lo disfruta, pero sin un contexto pierdes el 90%. Esta versión que yo tengo, déjenme ver si la tengo aquí a la mano, no se me vayan. Acá está. Esta versión que tengo del Quijote, o sea, es una versión que es del ¿qué? Cuarto centenario del Quijote, ¿no? O sea, las hojas son como de papel de China. O sea, el total de las hojas son aproximadamente 1200. La mitad de la página, hay veces que abres la página y viene la mitad de pies de página, que son las traducciones de las palabras del español de ese entonces al español de ahora, para que más o menos entiendas de qué está hablando el Quijote en ese momento, ¿no? Entonces, sí, es una obra sumamente compleja. Si quieres leer el Quijote porque te dicen es que no has leído los clásicos, es de, güey, pues no es fácil leer a los clásicos y más una obra de 1200 páginas que habla de conceptos muy interesantes como lo que es la valentía, lo que es la caballerosidad e incluso las enfermedades mentales, porque pues el Quijote se le botaba y se desconectaba con la realidad y lo que era tal cual la realidad, en fin, ¿no? Entonces es una obra muy, muy compleja, ¿no? Y dice Luis, muy bien, Benito sepan cuántos, para mí sepan cuántos, o sea, si se fijan, no se alcancen a ver ahí, la mayoría son sepan cuántos, porque los adquirí en mi adolescencia, entonces, sí, bendito sepan cuántos. Nueva Orleans, exactamente, el atentado, no, pero en Nueva Orleans fue creo que lo del carro que atropelló a un montón de gente, no recuerdo dónde fue, pero pues bueno, o sea, imagínense qué tan fuerte está la inteligencia artificial, que creo que hubo un robot que le pusieron a hacer tareas así mundanas de un empleado común y dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a desvivir. Y se desvive, no se desconecta, porque dijo, esta tarea es absurda, es inmunda y me parece repetitiva y asquerosa y decidió desconectarse, ¿no? Entonces imagínense qué tan fuerte está ese asunto y qué tan feo
es el modus vivendi que tenemos hoy en día, que incluso la inteligencia artificial dijo, güey, ¿cómo aguantan esto, no? Vi un video, un TikTok, ya saben, en todo hay filosofía, en todo hay filosofía. En ese TikTok había un video de paisajes así de montañas, parajes, ríos, cascadas, y decía, la humanidad vio esto y dijo, a huevo, güey, 40 horas de trabajo en una fábrica, güey. Y es de, pues, está medio cañón, ¿no? Dice Alex, ¿es real o es un estereotipo sobre que los filósofos caen en la locura? Yo creo que es un estereotipo y te lo voy a decir por qué, porque uno de mis amigos que es filósofo hizo su tesis justamente en eso, en el que si te deschavetas o en el que si tienes consumo de estupefacientes vas a filosofar mejor. Yo creo que el que estudia filosofía tiende a razonarla, tiende a pensarla, tiende a adaptarse, tiende a asombrarse, a dudar, etcétera. Pero siento que el que hace filosofía sí tiende a caer en la locura. Y la experiencia son pues, prácticamente todos los filósofos que existen, ¿no? Y digo, ¿por qué todos? Porque la mayoría tuvieron finales trágicos, tuvieron finales malos, tuvieron una vida que no es una vida común y corriente. Digo, Kant muere virgen de 90 y tantos años, Nietzsche muere de sífilis, Camus muere en un accidente de auto después de burlarse de la gente que muere en accidentes de autos. En fin, o sea, no todos los filósofos han sufrido esos trágicos decesos, pero la mayoría han terminado, pues, incluso desconectándose de la realidad o incluso desconectándose de la filosofía. Por ejemplo, Wittgenstein terminó diciendo, güey, ¿para qué hago filosofía? Él cuando termina el Tractatus Lógico-Philosophicus, él dice, ¿sabes qué? Creo que lo que escribí es pura basura, entonces no me voy a dedicar a la filosofía. Imagínense, un güey que define lo que es la hermenéutica hoy en día y lo que es el lenguaje, como lo es Wittgenstein dijo, lo que escribí es basura, entonces pues puede llegar a pasar, ¿no? Dice, lo peligroso de la filosofía es que llegarán a un punto de ser necios. Ya lo dijo Nietzsche en algún momento. El problema de los filósofos es la puerilidad con la que tratan a la filosofía y querer tener la razón por encima de conocer la verdad. Y eso es lo más triste que puede existir en la filosofía, según varios filósofos, ¿no? Pero sí estoy completamente de acuerdo. Sí te desanima muchas veces, te estresa, te frustra. Yo también por eso a veces no me conecto, porque digo, güey, pues para que se conecten 10 personas, no les interesa, voy a perder mi tiempo. Pero miren, o sea, ahorita ya no sé cuánto tiempo llevo, creo que llevo una hora y cachito. Y estoy encantado por el diálogo que tenemos, pero hay veces que sí no se conecta nadie habla y estoy como de, ay, güey, no, ¿qué hago aquí, no? Pero a mí me sigue apasionando, me sigue gustando, me sigue generando mucho, pues es que sí placer, porque es hasta placer. Ya me voy a ir a los placeres de los hedonistas como los epicúreos, pero es que lo disfruto, me gusta mucho hablar de filosofía y pues bueno, siempre es importante tener esta visión, ¿no? Dice, ¿cuál era la rama de Schopenhauer? Quiero leer sus libros. Schopenhauer era entre existencialista, pero era considerado tal cual como padre del fatalismo, ¿no? Entonces, te recomiendo varios libros de Schopenhauer, que es El mundo como voluntad y representación. Te recomiendo El arte de tener siempre la razón, o sea, imagínate la presunción que tenía el señor. Otro que se llama La mujer, la muerte y otros temas. ¿Qué otra obra? Esos son los que me vienen a la mente, pero te recomiendo el que empieza con El arte de tener siempre la razón. Es un poco más digerible. Los demás son un poco más complicados, pero te los recomiendo bastante, ¿no? Pero bueno, les agradezco una vez más su atención, les agradezco más su presencia, les agradezco sus likes, sus compartidas. Recuerden que el taller sigue abierto para todos. Quien guste inscribirse al taller, denle clic a la liga, llene el enlace, llene ahí el formulario y puedan ver más o menos los costos, los horarios, todo para poderse inscribir al taller. Y pues bueno, voy a tratar de estar más pendiente aquí de TikTok. Voy a subir esto a Spotify, a todas las plataformas, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Podcast, para que lo podamos discutir. Estoy pensando qué tema darle a esto porque fueron tantas cosas que no sé cómo llamarlo, pero pues bueno, ya se me ocurrirá algo con lo que podré subir este video, ¿no? Pero bueno, me retiro, chicos, porque más al rato tengo una clase, tengo clase 5:30, me tengo que preparar. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar siempre presentes, por escucharme, por ocupar su tiempo en el pensamiento filosófico. Les mando un gran saludo a todos hasta donde estén y recuerden siempre que la filosofía los acompaña. Hasta pronto.